Míralo. Ahí sí. Bueno, Miguelito. Muy bien. ¿Qué es eso? Ay, iglesia. Iglesia del Señor. ¿Cómo andamos? ¿Ah? ¿Bien? Qué bueno, Miguelito, me alegro, ¿verdad? Me alegro lo que estás viviendo. Ojalá que se logre mantenerlo. Y hoy día yo, mientras preparaba el mensaje, lo preparé en el auto y preparé un mensaje que yo decía, ¿sabes qué pasa cuando uno ya no quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Cierto? Porque al final eso es lo que pasa cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Si no es que no podamos y que digamos que estamos tratando y buscando, yo digo que no queremos porque no nos gusta la voluntad de Dios. Al final es eso. Si uno es sincero con uno mismo, uno va a terminar reconociendo de que a uno no le gusta la voluntad de Dios. Y que muchas veces la voluntad de Dios la siente como una obligación o como un mandato o como algo impositivo, pero que no es algo que yo quiera hacer. Entonces la verdad es que nos revelamos a hacer la voluntad de Dios y por eso es que nadie termina haciéndola. Entonces yo veía el video ahora de este concierto que está dando este hombre y la música bonita y la gente llorando y hombre arrodillado y todo el cuento. ¿Saben que yo no me compro ese cuento? Se ve bonito pero no me lo compro porque yo también lo viví. Yo me acuerdo que pasaba horas llorando en el suelo y todo, y yo digo que eso se acaba, eso con el tiempo se va acabando porque uno entiende que era una etapa emocional de algún momento, quizás no era emocional, sino que ciertas circunstancias que hicieron que uno se fuera apartando, se fuera saliendo, pero yo lo hablaba con mi esposa hoy día. Yo lo hablaba con la chica cuando veníamos camino al centro, y yo le decía, ¿qué se hace con la iglesia? ¿Qué se hace con esta iglesia donde nadie quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Qué hacemos? Yo le decía, chica, ¿qué hacemos con esta iglesia? Y ella me decía, sí, está difícil. Porque primera vez que ella me dice que sí, que me apoya con el tema de que está difícil esta congregación. Y no es que esta, si sabemos que todas, pero yo digo acá, donde se anuncia la verdad, es más difícil porque es más frustrante el tema. Entonces, la verdad es que uno termina mimetizándose con el resto y termina apartándose también. Y yo creo que eso es lo que me está pasando a mí, que me he apartado mucho de Dios producto de esta congregación. Y yo sé que algo que ustedes no lo van a entender o no lo van a comprender, pero la verdad es que pasa que uno empieza a enfriarse porque uno empieza a ver que no se puede hacer. Entonces uno se pregunta si esto es verdad, si la palabra verdaderamente surte efecto, y uno al final termina no creyendo. Yo se lo digo en serio, uno termina no creyendo. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tantas caídas? ¿Por qué no hay avance? Y avance no me refiero a más gente, me refiero a que la gente crezca nomás, para que se pueda manifestar la palabra que se ha predicado en la gente. Y la verdad es que uno ve que la gente demuestra cierto tipo de arrepentimiento que finalmente no era el remordimiento, porque después los vemos tomando decisiones equivocadas nuevamente. Y quizás ustedes están tan inmersos en su mundo que no se dan cuenta, pero uno cuando lo escucha hablar sí se da cuenta, porque uno tiene una visión distinta. Entonces, como uno ve las cosas de una manera, no es que uno sea más espiritual, pero uno las ve de manera espiritual, pues yo las cosas las veo bíblicamente, cuando los escucho hablar me doy cuenta que la voluntad que siguen haciendo es la suya, que lo que sigue operando su carne, y hablan, me quiero arrepentir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo verdaderamente siento que quiero hacerle todo el cuento, pero cuando empiezan a hablar uno se da cuenta que es todo lo contrario. Entonces yo no digo nada en ese momento, pero yo me quedo sorprendido pues. Y yo digo, ¿qué significa esto? Entonces, hoy día yo en la mañana me levanté, veía las noticias de lo que estaba pasando en el mundo,
con el tema de los atentados y todo el cuento. Y después uno mira al alrededor, después me fui al centro a hacer algunas cosas de negocio. Y ¿saben qué es lo que a uno le pasa? Pues yo digo a Miguelito, ojalá que cuides lo que tienes ahora de verdad. Porque yo veo en todos los demás que ninguno tiene gozo, aunque digan que sí, no tienen gozo. Y hoy día van a entender por qué con el mensaje. Pero no puede haber gozo, en sus vidas nunca va a haber gozo. A menos que hagan la voluntad de Dios, pero nunca va a haber gozo. Van a haber momentos de alegría y decisiones que van a generar alegría momentánea, pero el gozo no va a estar. No va a estar, y yo se los puedo asegurar que el gozo no va a estar, y que no va a ser permanente, y que va a salir prontamente, y que después la secura y la ¿cómo se llama? Y la crisis y la depresión va a ser muchísimo mayor que antes de las decisiones que van a tomar. Y yo decía, ¿cómo se vuelve a ese primer amor? ¿Cómo se vuelve a sentir lo que está sintiendo este nano? O sea, que estaba sintiendo, ya no sé, pues está chateando mientras yo estoy hablando. A veces me confundo el Miguelito. ¿Verdad? No. Deja el teléfono a un lado cuando estamos en la iglesia. Tienen esa mala costumbre de tomar el teléfono. No dejen el teléfono, apáguenlo. Cuando están acá, apaguen los teléfonos. Mira, escribiéndole al hermano este para que le pase como... Ya, para lo mismo. El tema es el siguiente. ¿Cómo uno vuelve a sentirse... ¿Cómo uno vuelve a sentirse enamorado de Dios? Enamorado en el sentido de... Eso de buscar, de leer la palabra y todo el cuento. Si seguimos siendo honrados, vamos a ver que cuando lo hacemos es por obligación, ¿cierto? No es porque tengamos anhelo o deseo de hacerlo, es porque en el fondo uno siente que se está alejando y uno empieza a tomar esas decisiones, que no estoy diciendo que sean malas, pero finalmente son incorrectas, porque son con motivos incorrectos. En el sentido que el Espíritu Santo no tiene esa necesidad de obligar. El Espíritu Santo, si estuviese actuando en nosotros, haría cosas distintas a las que nosotros hacemos, ¿cierto? Estaría metido en la voluntad del Padre y estaría en la presencia de Dios permanentemente. Yo digo, son tantas las preguntas que pasan por mi cabeza últimamente, que yo digo, ¿verdaderamente existirá la iglesia, no? Y yo no quiero entrar en juicio ni juzgar, por la verdad que lo que dije de esta gente tú lo puedes tomar como un juicio. Yo te estoy diciendo mi opinión. Yo no creo nada de eso, no compro nada, ninguna lágrima y todo ese cuento, porque yo mientras los veía, después decía, pensar que llegan a sus casas, maltratan a su esposa, o mienten, o hacen tonteras, o roban, o siguen haciendo lo que pues siguen operando la carne. Entonces al final lo que se genera en la iglesia es que un ambiente que es tan rico que la gente se va a descargar a la iglesia, ¿cierto? Porque la iglesia va a ser ministrada. Y la iglesia fue creada para ministrar a Dios, no para ministrar al hombre. Entonces ahí uno ve cómo la gente es ministrada en sus emociones y sentimientos. Y la verdad es que yo, después de 10 años que llevo en el Evangelio, no he conocido ningún cristiano, se lo puedo ser sincero, ninguno. De toda la gente que conozco, yo no he conocido ningún cristiano como la Biblia lo manifiesta, como debe ser un cristiano. Y eso me llama muchísimo la atención. Pero ¿saben qué? Con este mensaje que van a escuchar les va a quedar claro. Si yo digo, yo lo único que puedo decir es decirle a Dios gracias, porque por lo menos me muestra la verdad. Hay algo que yo no me lo explico por qué, pero tengo esa tendencia a recibir la verdad. Es algo que no lo puedo explicar, se lo digo en serio, porque tú me dices, ¿por qué a mí? Y es porque yo siempre le he pedido a Dios que me muestre la verdad, porque yo no quiero mentir, no quiero que me engañe, no quiero tampoco engañarme, ni decir soy el mejor cristiano, o vivamos la vida happy, pequemos deliberadamente y vamos a ser perdonados y todo el cuento, porque para mí no funciona así el Evangelio. Se los digo en serio, para mí no funciona así. Entonces, hoy día cuando estaba en el auto esperando a la chica, pues no quería que se fuera sola, hoy día protesta, nos costó en el chat y todo, y a mí me da lata que ande sola. Entonces me quedé en el auto, en mi estacionamiento, le saqué el techo para que no fuera tan encerrado, en el estacionamiento oscuro, y me puse a hacer el mensaje. Y yo decía, dentro de todas las preguntas que me hago, de esto que les estoy hablando a ustedes, ¿cómo uno llega a este mensaje? Hablando de esto, diciendo todo es falso, todo es hipócrita, nadie ama a Dios, nadie, mira, yo lo estoy diciendo, mirándole a los ojos a cada uno de ustedes me van a decir que sí, pueden estar diciendo que arrogar, yo digo, ninguno de ustedes ama a Dios. Por mi parte, lo que yo veo, ninguno ama a Dios. Entonces,
conozco gente que están metidos en sectas, veo como la gente se va engañando, producto de querer vivir en esta tierra, de querer pasarlo bien. Yo le decía a la chica pensar que hay gente que vive de esto, ¿cierto? Sí, porque uno dice, hay pastores que están metidos todo el tiempo en el sí, pero porque es un trabajo. Y si se dan cuenta, no es todo el tiempo, porque son un par de horas a la semana que le llegan a la iglesia y ganan así un billete. O sea, el mejor trabajo que existe, ser pastor con una iglesia grande hoy día, el mejor negocio que existe. Entonces, al final me decía, terminamos hablando con la chiquitita, y yo lo único que le dije, ponle atención al mensaje que voy a predicar hoy día, porque hoy día va a estar la respuesta. Y la verdad es que aunque no lo crean, hoy día salió la respuesta. Sí, y la respuesta va con ejemplos, y la respuesta va con ¿cómo se llama? Con vivencias de gente que ha vivido, que vive físicamente, que estuvo en la tierra. ¿Por qué? Porque esos testimonios finalmente hacen que la gente que es más madura termine creyendo, ¿cierto? Cuando uno pone ejemplos de gente que verdaderamente vivió, uno ¿cómo se llama? Termina creyendo. Por eso Pablo, como lo veíamos el domingo, dijo, sean imitadores de mí, ¿cierto? Se puso a él como ejemplo para que uno lo siguiese. Y eso lo único que nos demuestra es que efectivamente se puede hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso o no, pero eso demuestra que sí se puede, que tú no quieres. Y no es que no puedas, porque tú me dices, sí, pero dígame cómo se hace. No, si no es un cómo se hace, es que no quieres nomás hacerla, porque tú quieres hacer tu voluntad y quieres ser cristiano. Si finalmente ¿cómo se llama? La respuesta, todo el meollo es eso. Es que la iglesia está llena de gente que quiere hacer su voluntad, no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos al mensaje a ver si logramos avanzar en algo, porque la verdad es que estaba potente. Y se llama el mensaje, yo le puse la voluntad de Dios, viviendo la voluntad de Dios, aceptando la voluntad de Dios. Llámenlo como quieran, pongámosle el título que quieran, si al final el tema o el kit del asunto, ¿cuál es? ¿Cómo se puede llamar? Si vamos a hablar de la voluntad de Dios, ¿cuál es el título? ¿Aceptando la voluntad de Dios? ¿Cómo le pongo? No, es que no, antes de vivirla hay que... Por eso yo decía, pues, ¿cómo le pongo? No es como vivirla, pues, porque se supone que la voluntad de Dios está ahí. Y la vive el hombre espiritual, ¿cierto? La vive la nueva creación. Amén. Entonces tampoco era como vivir la voluntad de Dios, sino que era aceptando la voluntad de Dios, porque en el fondo tú la recibes y ves si la aceptas o no la aceptas. Y finalmente, si tú te das cuenta y eres sincero contigo mismo tú te das cuenta que lo que tú no quieres es aceptar la voluntad de Dios. Tú no quieres aceptarla. O sea, la idea de este mensaje era justamente mostrar eso, para toda la gente que dice yo quiero mostrar que no quieren. O sea, que al final termina siendo, y yo digo, cuando Cristo venga, yo creo que nosotros vamos a ser más juzgados que cualquier otro tipo de personas por el mensaje que hemos recibido, se lo digo en serio. O sea, el juicio para nosotros es muchísimo mayor que el juicio para una persona que no tiene conocimiento, aunque eso no le quita responsabilidad, ¿cierto? Nosotros lo sabemos, pero al que más se le da, más se le exige. Eso quiere decir que si Dios en algún minuto decidió derramar toda esta cantidad de revelación y todos los cuentos por algo, es porque había un propósito, ¿cierto? Y era que su voluntad se hiciese. Pero hay una iglesia que no quiso aceptar la voluntad de Dios. Entonces, lo vamos a dejar así como aceptando la voluntad de Dios. Amén. Ni siquiera cómo aceptarla tampoco, porque uno sabe cómo se acepta. En el fondo Dios da su voluntad y uno la hace. ¿Cierto o no es cierto? O uno no la hace, pues por eso les digo que no hay rangos medios, porque ¿cuál es el punto medio? ¿No es cierto? Entonces, o hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos. Entonces partimos con el versículo que tiene que comenzar un mensaje de este tipo. Vamos, Raúl, por favor, ayúdame a leer, vamos a avanzar rápido. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cada verdadero seguidor de Jesucristo desea hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es el deseo de un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cuál es el deseo de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es el deseo de un verdadero seguidor de Cristo? Porque como sabemos, todos los cristianos dicen querer hacer la voluntad de Dios. Hoy día yo voy a mostrar que eso es falso. Este mensaje está siendo grabado ahora, ¿verdad? Bueno, yo voy a mostrar que eso es falso y que finalmente,
con las escrituras uno puede mostrar porque la Biblia habla de tiempos peligrosos, habla de apostasía, habla de que la gente teniendo comezón de hoy se van a amontonar y todo el cuento, y hoy día yo lo entiendo. Efectivamente estos son los tiempos más peligrosos de la iglesia, aunque vemos tiempos de la iglesia históricos donde la iglesia dejó de existir, ¿cierto? Pero debe haber habido igual un remanente, porque siempre ha habido un remanente de gente que buscaba al Señor. Pero la iglesia sigue ¿cómo se llama?, operando en grandes cantidades. Ha pasado por momentos de historia que son críticos, ¿cierto? Yo digo que este es el más crítico de todos, en el sentido que la gente hoy día no quiere aceptar la voluntad de Dios. Hay mucha gente que no la está escuchando, y hay gente que la está escuchando pero que no la quiere aceptar. Si yo creo que la perfecta voluntad de Dios es un asunto de gran importancia para todos aquellos que dicen amar al Señor. Y existe una diferencia entre someterse a la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. ¿Existe una diferencia entre someterse y aceptarla? ¿Cuál es la diferencia? Completamente. O sea, ¿se acuerdan cuando las Naciones Unidas o Estados Unidos tomaron a Irak? ¿Cierto? Entraron a Irak. ¿Y qué hicieron? Por eso, Irak tenía que aceptar o tenía que someterse. Concéntrense por favor, porque esto es sumamente que lo entiendan, porque finalmente lo que tú estás haciendo es que tú quieres someterte a la voluntad de Dios. Entonces cuando a ti te la presentan, tú la tomas como una imposición, como algo que tú tienes que hacer. Y la voluntad de Dios uno no se somete a la voluntad de Dios, uno la acepta. Y la acepta con gozo. Entonces cuando eso no pasa, cuando tú no la puedes aceptar con gozo porque choca contra tu ideal o choca contra tu sentido de vida y tus decisiones, quiere decir que la voluntad que está operando es la tuya, ¿cierto? Entonces se te está imponiendo. No sé si se está entendiendo lo que quiero decir. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? El gobierno de Irak fue obligado a someterse a la voluntad de la ONU. Fue obligado a someterse, no a aceptarla. Ellos no la aceptaron con gozo, ellos tuvieron que someterse. Eso es lo que pasa con la iglesia hoy día, con gran parte de la iglesia, y por eso es que le estamos hablando de la iglesia que recibe palabra. La iglesia que recibe palabra lo toma como un sometimiento, como una obligación, pero no como una aceptación que viene con gozo. Porque si no, la iglesia estaría haciendo la voluntad de Dios. ¿Están conmigo hasta el momento, no? Tristemente, muchos cristianos ven la voluntad de Dios de esta manera. Se imaginan a Dios como demandando que se rindan a un grupo de reglas y condiciones. Hazlo a mi manera o te desamparo y te dejo, ¿cierto? Y por eso es que cuando cometemos algún error, después nos sentimos desamparados. Y que Dios ya no está. ¿Pero dónde está el problema? Fíjense, yo necesito que analicen todo esto que estamos hablando, porque si les pasa lo mismo que me pasó a mí en el auto, se van a sorprender. Al final, aunque tú me digas que no, y al final, aunque tú me digas que sí lo entiendes, yo necesito que esto después tú lo pienses solo. Pero tu vida gira en torno a ti, no gira en torno a Dios. Tu sistema de creencias gira en torno a ti. Tu relación con Dios gira en torno a ti, no gira en torno a Dios. Entonces cuando Dios te presenta su voluntad, tú no la estás aceptando, tú estás viendo si quieres tomarla o no quieres tomarla. Si no afecta tu vida. Entonces cuando la voluntad de Dios se te predica y afecta tu vida, tú ya la tomas con sometimiento y aún así no la puedes cumplir porque la voluntad de Dios no se toma con sometimiento. Uno no se puede sujetar a la voluntad de Dios. Uno tiene que aceptar la voluntad de Dios. Hoy día vas a entender por qué quizás no se ha dado, por qué no se da en nuestras vidas hacer la voluntad de Dios. Porque hay muchos que están tratando de hacerla, ¿cierto? Y que quieren hacerla, no es la palabra. Por eso es que aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se acepta, no se quiere hacerla. Son dos cosas distintas. Vamos, esto va a ser difícil, pero sé que voy a poder. Lo cierto es que cuando un creyente conoce la gloria de hacer la perfecta voluntad del Señor, Él la aceptará con gozo y con esperanza. Aceptar significa tomar como en los brazos, presionar a tu pecho como una expresión de amor y afecto. Sin embargo, el triste hecho es que muy pocos cristianos aceptan la perfecta voluntad de Dios. Quizás alguno esté pensando, la perfecta voluntad de Dios me ha pasado por alto, o la perfecta voluntad de Dios no es para mí, ¿cierto? Muchos pueden estar pensando que Dios los abandonó o que Dios no está con ellos, ¿no? ¿Dónde está el problema?
Pero contestemos con inteligencia. ¿Dónde está el problema? ¿La voluntad de Dios se fue? ¿Se puede ir la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está ahí. Entonces, ¿por qué no está operando? Porque yo no la acepto. No es porque tú no quieras, pues fíjate que ahí está la diferencia, porque tú me dices, no, pues yo sí quiero. No sé si entienden cuál es, es que es tan finita la línea de engaño, que uno dice, pues si yo quiero hacerla, ¿sí? Todos quieren, todos los cristianos y no cristianos quieren hacerla, ¿cierto? El tema está en aceptarla. Y si tú te das cuenta, tú quieres, pero cuando te afecta, tú no la aceptas, la rechazas. Hay áreas de la voluntad de Dios en tu vida que tú las rechazas y no las aceptas, aunque tú quieras hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende o no se entiende? Uy, prepárense, ya vamos a entrar a la Biblia. Mi vida es una casualidad, no tiene forma ni orden. ¿Les suena conocido eso? Pero tú puedes estar seguro de que Dios tiene un plan y una voluntad absoluta y perfecta para cada uno de sus hijos. ¿Sabían eso, no? ¿Dios tiene una voluntad para tu vida? Sí, pues. ¿Para qué te compró? ¿Para qué te redimió? Para que se haga su voluntad. ¿Dónde está el problema en eso? Fíjense que ya lo sabemos, yo sé que lo saben, porque estoy hablando de cosas que ya sabemos para entrar a la revelación, que es lo maravilloso. Pero esto yo los hago pensar para que ustedes vayan pensando. ¿Dónde está el problema? No sé si están entendiendo, porque ¿por qué no la estamos viviendo? ¿Por qué no hay gozo en nuestra vida? ¿Por qué no hay plenitud? ¿Por qué no está operando? Si Dios te redimió y te compró y efectivamente Él tiene una voluntad para cada uno de sus hijos, y eso tú lo sabes, el tema está en que tú sigues con el engaño de pensar que la voluntad tuya es la que se tiene que hacer y que Dios te tiene que ayudar a que se haga. ¿Cierto? Y es porque nunca entendiste el Evangelio. Porque te lo han explicado 1000 veces, pero ya no entra. Producto de que tú no aceptaste con gozo la voluntad de Dios. Y tú siempre quisiste que se hiciese tu voluntad, y eso lo demuestran tus hechos. Y lo demuestran tus decisiones. Porque tu vida y tu Evangelio giran en torno a ti, no en torno a Dios. Y Dios es cristocéntrico, no es egocéntrico. Entonces, cuando uno no aceptó la voluntad desde el principio, ya la voluntad de Dios ya no penetra, ya no entra. Y eso es lo que nos pasó. Y a mí me pasó que cuando yo me bauticé y cuando yo recién me convertí, la voluntad de Dios sí se hizo en mi vida por 7 años. Por eso yo no hablo cuentos, yo hablo cosas que yo viví. Y yo digo, ¿por qué ahora me fui? ¿Por qué me aparté? Ahora van a entender. Por eso te digo, si tú estás en el mejor momento de tu vida, Miguelito, ojalá, por eso yo te digo que sigas corriendo de la manera correcta. No, sin preguntas, sin nada, por favor. Dios no deja nada o ninguna cosa de la vida a la casualidad. De hecho, Él quiere ordenar cada uno de tus pasos todos los días de tu vida aquí en la tierra. Y Él desea que tú entres en su plan y voluntad para ti hoy. La hermosa voluntad de Dios no es solamente para los ministros, ni para los santos, ni para la gente que está delante de un púlpito. La voluntad de Dios es para ¿qué? Para todos. ¿Y qué significa para todos? Es que, ¿saben por qué puse esto? Porque ustedes tienen tendencia a pensar que el que está acá adelante tiene más responsabilidad que ustedes. Están sumamente equivocados. Y eso es terrible. Y eso al que está acá adelante lo pica. Se lo digo en serio, porque al revés. Ustedes tienen más responsabilidad que el que está aquí adelante. Porque el que está aquí adelante es el que se vive por ustedes, el que ora por ustedes, el que se prepara para ustedes, el que deja tiempo de su vida para preparar alimento para ustedes, y eso merece que ustedes se dediquen a todo lo otro. Entonces tu evangelio es totalmente extraño. Se los digo en serio, tu evangelio es totalmente raro. Porque tú puedes caer las veces que quieras, tú puedes ser irresponsable las veces que quieras, tú puedes hacer tu voluntad las veces que quieras, pero el que está adelante no puede fallar. Y eso es lo que piensa el que está sentado allá, aunque tú digas que no, pues eso es lo que piensan. Y eso demuestra que tú piensas que la voluntad de Dios para el que está acá es más importante que para el que está allá, ¿cierto? O sea que la voluntad de Dios para el que está acá es distinta a la voluntad de Dios del que está sentado allá. ¿Es así o no es así? ¿Eso piensan o no? Sí, pues. ¿Pero es así? No, no es así. El Nuevo Testamento nos exhorta, fíjense, en 1 de Pedro 4, versículo 2. A no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vale decir
Fíjense, para no vivir el tiempo que resta en la carne, ¿qué significa? Para no seguir viviendo lo que te queda de vida en esta tierra, ¿cierto? Conforme a las pasiones humanas. ¿Qué quiere decir eso? Concupiscencia de la carne habla de las pasiones humanas, de los deseos desordenados que tiene, o sea, de los deseos carnales. De las cosas que a ti te satisfacen, pero que no son voluntad de Dios. Porque a Dios no le importan las cosas que a ti te satisfacen, tú fuiste comprado. A Dios no le importa lo que tu alma desee. A Dios le importa que su voluntad se haga en la tierra. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué quiere decir? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa entonces? El primer versículo que vimos es: no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino solamente el que hizo la voluntad de mi Padre. ¿Se está entendiendo? Prepárense. Después dice en Hebreos 13:21: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Ahí. Fíjense, a ver si leen con entendimiento. No sé si se dieron cuenta. Pero dice: haciendo Él en vosotros. No es tú haciendo la voluntad, es haciendo Él en ti su voluntad. Y eso no va a pasar mientras tú sigas estando. Y esto es algo que ya hemos hablado siempre que ya llevamos un año hablándolo, pero que aún no lo logran entender. Porque si tú hablas contigo mismo, te vas a dar cuenta que en tu vida tú sigues apareciendo. Y que tú sigues deseando, y que tú sigues queriendo, y que tú sigues queriendo que cosas pasen, que tú sigues deseando o sigues anhelando un futuro, o sigues teniendo, ¿cómo se llama?, visiones de futuro que no existen. ¿O sí existen? ¿Están preparados para lo que viene o no? Este mensaje va a ser poderosísimo. Y ¿sabes lo bueno que tiene? Que está respaldado por la Biblia. Entonces ahí uno puede decir, efectivamente, ahora entiendo por qué la voluntad de Dios me está haciendo vivir. No sé cómo la uña, no digo. Los apóstoles tuvieron un solo deseo para todas las iglesias, y era que cada miembro supiera o conociera la voluntad perfecta de Dios para sus vidas y que la aceptara. Ese era el deseo de los apóstoles. Primero, presentar la voluntad de Dios, y luego que la gente la aceptara. Entonces, lo que hacían los apóstoles era encargarse de enseñar la voluntad de Dios y luego orar para que la gente la quisiera aceptar, porque la voluntad de Dios se acepta. Entonces, en el fondo, yo te presento la voluntad de Dios, pero el que la acepta eres tú. No es que tú quieras hacerla, porque el querer hacer el bien está, pero no se puede. Entonces, no es querer, sino que es aceptar la voluntad de Dios, es decir, sí, esta es la voluntad de Dios, y esta es la voluntad que se va a hacer en mi vida. ¿Qué parece? Pablo escribió acerca de un hermano que se llamaba Epafras. ¿Le suena? Y decía Colosenses 4:12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras sabía que Dios tenía una voluntad especial para cada hermano en la congregación. Y él sabía que si ellos entraban en la voluntad del Señor, encontrarían gozo, éxtasis y todas las necesidades suplidas, ¿cierto? Epafras sabía eso. Sabía que si la gente aceptaba la voluntad de Dios, sabía que dentro de la voluntad de Dios venía el gozo, venía el éxtasis y venían las necesidades cumplidas. Que es lo que dice Mateo 6:33 cuando dice: buscar primeramente el reino. Y eso es lo que tú no has logrado entender. ¿A qué se refiere el reino? ¿A qué se refiere buscar el reino? No, pero saquémonos todo ese lenguaje. Si nosotros hablemos de los lenguajes en relación a los mensajes que estamos predicando, acá estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces, cuando habla de buscar el reino, su justicia, ¿se refiere a qué? Adentrarse al gobierno de Dios, ¿cierto? Y a empezar a hacer lo que es correcto delante de Dios. A eso se refiere, ¿no? Y esa finalmente, ¿qué termina siendo? La voluntad de Dios. Pero, ¿yo me impongo a esa voluntad o la acepto con gozo? Porque si no, el cielo va a ser un infierno para ti. No sé si lo estás entendiendo. O sea, si tú tienes que aceptarla, si tú tienes que someterte a la voluntad de Dios y no aceptarla, la eternidad para ti va a ser un infierno. Imagínate lo que es entrar obligado al cielo, haciendo cosas que no quieres hacer.
Ahí está la diferencia. ¿Están entendiendo hacia dónde voy, no? Ahí está la diferencia. Amén. Prepárense. Es muy fácil para cualquiera decir: yo quiero hacer la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Pero lo cierto es que ningún creyente entra a su voluntad sin una gran lucha. Y la perfecta voluntad de Dios es aceptada o abrazada solamente en Getsemaní. Y Jesucristo nos dio el ejemplo, ¿cierto? Y varios más ejemplos que vamos a poner en la Biblia. ¿Qué significa Getsemaní? A ver si lo logran entender, porque al final tenemos que entender qué significaba Getsemaní. ¿Por qué está esa historia en la Biblia? ¿Cómo? Nadie sabe. Monte de Dios. ¿Cómo? Monte de Dios. No, pero ¿qué implica el Getsemaní? ¿Qué implicó para Jesucristo pasar por Getsemaní? Él lo dijo. Sí, pues dijo: pasa de mí si es posible esta copa, que no vaya a pasar por esto, por favor ayúdame a no pasar por esto. Pero que no se haga lo que yo, sino lo que tú. Quiero que entiendan por favor bien esto, porque la verdad es que yo sé que te lo pueden haber enseñado, entendí, pero nunca lo entendiste. Porque sin pasar por Getsemaní no existe la voluntad de Dios haciéndote en tu vida. Porque hoy día tú te encuentras con que tú quieres hacer tu voluntad, ¿cierto? Y te presenta la voluntad de Dios. ¿Cuál se hace? La tuya. En tu vida, ¿cuál se hace? La tuya. Entonces, Getsemaní es el ejemplo que dejó Jesucristo para entender cómo se acepta la voluntad y cómo viene el gozo. Porque ¿qué pasó con Jesucristo cuando aceptó hacer la voluntad del Padre? Él quería que no se hiciera, quería que se hiciera la suya. Pero después aceptó la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Y qué vino? ¿Qué vino? Sí, pero ¿qué vino? Después de que la aceptó, dice que vinieron ángeles y que le servían y que lo fortalecieron y que se llenó de gozo. O sea, ¿cómo fue a la cruz Jesucristo? Aunque no lo creas tú. Vamos a hablar de Sadrach, Mesach y Abednego. Se van a sorprender. Entonces, cada persona que quiere ser cristiano tiene que pasar por Getsemaní. ¿Y qué significa Getsemaní finalmente? Morir a mi voluntad. Morir a mi voluntad para que se haga la de él. ¿Hace cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Harto. Y no ha habido ningún cambio. Fíjense, no hay cambio. ¿Por qué? Porque sigue operando tu voluntad. ¿Por qué? Porque tu vida sigue siendo egocéntrica. Aunque tú pienses que es cristocéntrica, es mentira, pues es egocéntrica tu vida. Gira en torno a ti. ¿Por qué? Porque tú sigues pensando en lo que tú quieres hacer, sigues pensando en lo que tú sientes y que tienes que ser complacido en lo que tú sientes y que tienes que tener lo que tú quieres y sigues teniendo metas en esta tierra que ya no existen. Por eso es que el cristianismo es para muy pocas personas. Yo sé que ahora te va a quedar claro. Sorpréndanse con lo que viene, por favor, porque esto es impresionante. Simplemente uno no puede aceptar la voluntad de Dios hasta que no muera a toda voluntad propia. Ahí está el problema, ¿o no está el problema? Está el problema, ¿no? Uno no puede aceptar la voluntad de Dios hasta que no muera toda voluntad propia. Imagínate la traba, ahí está el filtro. Ahí está el filtro, por eso dice, muchos son llamados, poquitos los escogidos. Ahí está el filtro. ¿Cuál es el filtro? Que nadie puede aceptar la voluntad de Dios si es que no muere la suya. O sea, no pueden estar las dos voluntades operativas, pues, porque chocan. Porque la voluntad que tú tienes, ¿de dónde proviene? De la carne, ¿cierto? Es tu carne, pues, y la voluntad de Dios viene del Espíritu. Entonces, la carne y el Espíritu se oponen. O sea, cuando tu voluntad, ¿qué significa tu voluntad? Yo quiero. Desde el momento que tú dices, yo quiero, a mí me gustaría, entonces, ¿cuánto? Eso es carne, eso no es Dios. Ya no opera la voluntad de Dios. No sé si estás entendiendo, porque la verdad es que ahí ya yo digo que no sé si 100%, pero que te lo fuera. Y lo voy a demostrar bíblicamente ahora. Por eso es que uno se da cuenta que este mensaje tan horrible que se nos ha predicado y que se nos enseñó, destruyó lo que era el verdadero evangelio, destruyó la verdadera doctrina, destruyó el ministerio de Cristo, lo destruyó por completo. Y tú hoy día, porque por eso uno hoy día ve gente que no es cristiana, que dice ser cristiano, pero uno no ve a Cristo. Ve gente utilizando a Dios, ¿para qué? Para hacer su voluntad, para que Dios los bendiga en esta tierra. ¿Por qué? Porque no entendieron nunca cuál era el ministerio de Cristo en la tierra, ¿cierto? Sin entender eso, es imposible que uno acepte la voluntad de Dios con gozo. ¿Amén o no amén? Prepárate para lo que viene, por favor, prepárense.
Fue profetizado de Jesús desde el principio que Él vendría a la tierra por un propósito eterno. ¿Cuál era? ¿Cuál era el propósito? Hacer la voluntad del Padre. Fíjense, vamos, rápido. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán. Concéntrate en esto. ¿Cuál es la puerta angosta? Céntrense, conteste con inteligencia. ¿Cuál es la puerta angosta? Le estamos hablando en contexto, no me salgan con otras cosas. ¿La puerta angosta cuál es? La voluntad de Dios. Y muchos van a procurar, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque sigue operativa la suya. Y en el momento que tu voluntad siga operativa, la voluntad de Dios no está. No pueden estar las dos operando. Entonces, si tu voluntad no salió de ti, si tú no saliste de ti, Dios no está operando en tu vida. Punto, se acabó. Por eso dice entrar por la puerta angosta. Prepárate, vamos, siguiente versículo. Vamos. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este maní, ¿cierto? Padre, si quieres pasa de mí. Si quieres pasa de mí. O sea, Cristo sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué le está diciendo? Padre, si tú quieres, por favor. ¿Cómo no iba a querer? ¿Dios no iba a querer que el Hijo pasara el sufrimiento? Como Padre, ¿Él no iba a querer que el Hijo pasase el sufrimiento? Sí. Pero no se podía, porque había una voluntad, había un propósito, y eso lo tienes que entender. Entonces, cuando te pasan cosas malas, es porque hay un propósito que es mayor a tu necesidad. Por eso es que si no logras entender Getsemaní, nunca vas a aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres que Dios siga haciendo tu voluntad. ¿Alguien me está siguiendo? Vamos. Entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. ¿Estaba profetizado? ¿A qué venía el Hijo? En la voluntad de Dios. Ya, ¿y tú a qué viniste a la tierra si es que eres cristiano? Concéntrate, por favor, porque te estás casando con lo que está saliendo de tu boca. Si tú eres cristiano, ya no vives tú, Cristo vive en ti, ¿a qué viniste al mundo? O sea, ¿para qué Dios te apartó y te compró? Para que ya no se haga tu voluntad, sino la voluntad de Él. Prepárense. Cristo le dijo a sus discípulos, vamos. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por eso nuestros juicios no son justos. Porque nosotros juzgamos según nuestro, fíjense, según nuestro criterio, según nuestra voluntad, según nuestro ego, según nuestro yo. Y como Cristo operaba en la voluntad del Padre, el juicio era justo. Sigamos adelante. ¿Qué más dice? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Qué más dice? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Hubo algún momento en la vida de Jesucristo en que Él no entendiese que estaba en la tierra para hacer la voluntad de Dios? ¿Y en tu vida? ¿Hay algún momento en tu vida en que tú sepas que estás en la tierra para hacer la voluntad de Dios? No. Aunque tú pienses que sí, yo te digo que no. Porque en ningún momento de tu vida se hace la voluntad de Dios. Lo voy a demostrar y dije que ahora lo voy a demostrar. Estoy poniendo solamente las bases de lo que ya sabemos para que entendamos por qué no se vive el cristianismo de hoy en día. Y esto es terrible, ¿cierto? Porque hemos hablado de la muerte, hemos hablado de Romanos 6 y hoy día finalmente ya estoy entrando por el lado para poder demostrar que Romanos 6 era efectivo. Pero hoy día digo, ¿por qué no se podía vivir? Claro, porque no se puede vivir porque seguimos operando en nuestra voluntad. ¿Qué significa mi voluntad? Sí, eso. O sea, quiere decir que cuando yo me hago cristiano, ¿ya no es deseo? Efectivamente. O sea que si tú sigues deseando cosas, ¿es porque la voluntad de Dios no se está haciendo? Efectivamente, lo voy a mostrar ahora escrituralmente. Tú ya no puedes desear nada si tú estás muerto. Tú moriste a tu voluntad. Si no, ¿por qué Jesús no se casó? No estoy diciendo que eso sea malo, ojalá estoy hablando de gente inteligente. ¿Por qué no se casó? Porque Él tenía un propósito. ¿Por qué no se dedicó a hacer otras cosas, a pasarlo bien? ¿Por qué no tuvo momentos de pasarlo bien? Porque Él tenía un tiempo determinado por Dios en la tierra. Por eso vimos un versículo que decía que el tiempo que te resta en la tierra no es para que tú hagas tu voluntad,
sino para que se haga la voluntad de otro. Y ojo que si viene Cristo y no estás haciendo la voluntad de Dios, no te vas a ir, por más que le llames Señor, Señor, y que hagas cosas para Dios, y que pienses que estás orando por gente y hablando de la gente, no te pasa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Allá vamos, ¿cierto? Entonces, tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Error. ¿Era un error? Sí, pues, porque no se puede. Porque ¿quién es el que quiere hacer la voluntad de Dios? Fíjate, si al final entra la predestinación, todo entra. Es lógico. Si no es la carne la que quiere hacer la voluntad de Dios, pues la carne puede. O sea, imagínate, tú en tu carne quieres hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? En Romanos 7, yo queriendo hacer el bien, me doy cuenta que no puedo. Entonces, ¿cómo Pablo logra llegar a vivir en el Espíritu? Porque aceptó la voluntad del Padre, pues él aceptó que era mejor morir a esta vida y vivir para la otra. Y cuando aceptó esa voluntad, es cuando empezó a vivir con gozo. Y el propósito de Dios se empezó a cumplir. Empezó a fluir, y empezó el poder, y empezó todo lo que vemos en Cristo. Miren. Ay, Señor, ayúdame a predicar esto. Esto que sucedió con Cristo es lo que debe suceder con todos los que dicen ser cristianos. Que en cada hora del día se busca aceptar su voluntad. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a hacer la carne? No, pero la carne va a desear cosas, ¿cierto? La carne va a sentir cosas, la carne va a pedir cosas, la carne va a querer cosas. ¿Qué significa Getsemaní? Fíjense, porque, o sea, eso demostró que Jesús quería cosas, deseaba que cosas no le pasasen, deseaba evitar ciertas cosas, sí, pero él dijo, eso que todo yo, lo que yo deseo, lo que quiere mi carne, lo que quiere mi corazón, no se haga, sino lo que tú. ¿Por qué? Porque yo acepto que esa voluntad es mayor que mis deseos. ¿Se dan cuenta lo limitado que es? ¿Por qué es tan estrecho el camino y tan angosta la puerta? ¿Y por qué son tan pocos? Miren, esto debe ser cierto en cada uno de nosotros, que en cada hora del día busquemos hacer la voluntad de Dios. El hecho es el siguiente. Vamos. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro cuerpo. ¿Cuál es el hecho entonces? ¿Cuál es el hecho? Vimos el otro día lo que era el hecho, ¿cierto? ¿Hecho? ¿Qué es un hecho? Una realidad. Está hecho, esa es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que si eres cristiano, iglesia, si eres cristiano, ¿qué pasó? Fuiste comprado. ¿Qué significa eso? Listo. ¿Pero eso es un hecho? ¿En tu manera de vivir es un hecho? No es un hecho. Se hace tu voluntad. Incluso llegas a usar a Dios para que te ayude a hacerla. En vez de estar aceptando la voluntad de Él. Si la voluntad de Dios no se le pregunta a Él cuál es, y la voluntad de Dios ya la conocen. La voluntad de Dios es permitirle al Espíritu Santo que viva en el tiempo que te resta en esta tierra. Y en la medida que eso suceda, vamos a ver las almas llegando, vamos a ver gente siendo discipulada, vamos a ver los ciegos viendo y el propósito de Dios cumpliéndose. 1 Corintios 7, 23, alguien que lo busque, por favor. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Por precio fuiste? Comprados. No hagáis esclavos de los hombres. Tarea para la casa. No te voy a direccionar. Pues si eso se puede sentir, se puede ver mal. Tarea para la casa. Fuiste comprado, ¿cierto? No te hagas esclavo de los hombres, ¿a qué se refiere? Ya tú no vives para los humanos. Ya no vives para los humanos. No es chistoso, Juan. Estamos hablando en serio. Como Jesús, nosotros fuimos recreados, que significa renacidos, ¿para qué? ¿Para qué fuiste recreado o renacido? Porque dice, en Cristo, nueva criatura, ¿cierto? Recreado, ¿para qué? Para hacer la perfecta voluntad de Dios. Concéntrate. Si verdaderamente tú fuiste comprado, si verdaderamente fuiste renacido, verdaderamente, ya la voluntad tuya murió. En el momento en que tú fuiste recomprado o que fuiste redimido, tu voluntad murió.
Entonces, en la medida que tú sigues hablando de ti mismo, es porque tu voluntad nunca murió. Yo sé que algunos no están aquí, se fueron hace rato el mensaje. Y sé que mucha gente acá no les va a gustar el mensaje, pero lamentablemente están las escrituras, ¿cierto?, que hablan por sí solas. Si las escrituras no son de interpretación personal, la gente dice que está mal usando las escrituras. Las escrituras se interpretan solas. Lo que pasa es que hay gente que usa mal los contextos porque los saca de fuera de contexto. Toman un texto y lo sacan fuera de contexto. Pero acá estamos usando todas las escrituras para demostrar una verdad. Y que por lo demás tiene mucha lógica. No importa cuán espiritual seas o cuánto tiempo hayas caminado con Jesús, llegará un tiempo cuando tú tengas que decidir de una vez por todas cuál es la voluntad que prevalecerá en tu vida, la tuya o la de Dios. Y ese tiempo es el que está llegando para esta iglesia, por eso esta iglesia no va más. Por eso esta iglesia está así de mal. Porque esta iglesia ya conoce cuál es la voluntad de Dios y no la ha aceptado, sigue haciendo la suya. Y yo digo que ya llegó el tiempo para esta iglesia. Llegó el tiempo del Getsemaní, pues, donde uno dice, ese Padre, yo llego hasta acá. Y eso no va a ser para todos. Quizás no es para nadie. Quizás no es para ninguno, se los digo en serio. Porque hoy día lo vemos, si basta con mirar alrededor, basta con darse cuenta que hoy día no existe gente así. No existe gente que viva para hacer la voluntad de Dios. Vemos gente que usa a Dios para que se haga su voluntad. Jesús tuvo que enfrentar esa hora, él sabía que tenía un llamado eterno y divino, pero también era humano y fue probado. Cuando llegó esa hora para Cristo, él vio ante sí el doloroso precio de aceptar la perfecta voluntad de Dios. ¿Quiere decir que la perfecta voluntad de Dios tiene un precio doloroso? Sí, iglesia. ¿Por qué es doloroso? Rápido, avancemos. ¿Por qué es doloroso? Fíjense, porque Getsemaní está para demostrarte que el precio que hay que pagar para que la voluntad perfecta de Dios haga en tu vida es doloroso. Y esto va al contrario de todo lo que te han enseñado, ¿cierto? Sí. Pero yo te lo voy a mostrar ahora. ¿Es doloroso? Sí. ¿Por qué? Significa morir a todo lo que yo deseo. No se puede tomar o aceptar la voluntad de Dios si es que mi voluntad sigue operativa. Prepárense, por favor. La perfecta voluntad del Padre significaba caminar directamente a la muerte. ¿O no? Fíjense, estaba Cristo en Getsemaní, que él podría haber decidido escapar. Soldado que arranca sirve para otra guerra. Aceptar la voluntad de Dios, ¿qué significaba? Ir a la muerte, directamente a la muerte, ¿cierto? A un dolor indescriptible y desconocido. Y él dijo, en Mateo 26:38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Fíjense cómo estaba el alma de Dios, o sea, la voluntad de Cristo, ¿cómo estaba? Afligida hasta la muerte. ¿No has sentido eso? Y él podría haber dicho, Padre, quita este dolor de mí, ¿cierto? Quita esta pena de mí. ¿Y qué hizo? ¿Sabía que la pena iba a ser? Fíjate, o sea, él tenía que pasar por esa pena y tenía que pasar por ese dolor mucho más profundo de lo que se estaba imaginando en ese momento. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Perdón? Sí, ¿y qué pasó? Cuando uno acepta la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Viene poder. No se puede explicar, pero viene un poder que es indescriptible. Lo voy a mostrar con ejemplos de humanos y todo, con todos los ejemplos de la Biblia. Ahora prepárate, por eso te digo, prepárate. Pero viene un poder inexplicable que te llena de gozo, que te permite cantar mientras te están quemando y todo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Qué locura esto. Lleno de angustia, dijo. Y estando en la agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea que la misma carne de Jesús comenzó a temblar, ¿cierto? Cuando él se levantó de esa lucha, su alma fue inundada de éxtasis. Algo había en él de la gloria eterna. ¿Por qué algo fue arreglado? ¿Saben por qué fue arreglado? Porque su propia voluntad en Getsemaní murió. Entonces cuando él fue a la cruz, ya estaba muerto.
Yo sé que esto no lo logran entender, no lo logran dimensionar, pero cuando en Getsemaní él aceptó la voluntad de Dios, ¿qué pasó con Jesús? Hombre, murió. Murió porque murió sus decisiones, murió todo. Entonces, al estar la voluntad de Dios operando, ¿quién es el que estaba operando? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no siente dolor, el Espíritu Santo tiene poder, el Espíritu Santo no tiene pena, el Espíritu Santo no tiene depresiones. No sé si están acá, porque esto no es para todos. Pero si tú te quedas en el otro lado, en tu carne, va a ser peor, se los aseguro. Porque el Getsemaní va a ser permanente. ¿Alguno está entendiendo, no? ¿Sí? Prepárense. Nuestro Señor fue a la cruz con pleno gozo. ¿Por qué? ¿Estaba vivo o estaba muerto cuando fue a la cruz? ¿Sí? Él murió a todo lo que era su humanidad. Y él pudo decir, Padre, fíjense, no vino aquí a vivir una vida fácil, vine a entregarme para ti, ahora enfrento el precio y lo acepto. Y cuando él aceptó el precio, fíjense, por favor comprendan esto, ¿qué pasó con Cristo, con Jesús? Hombre, ¿qué pasó? Murió. Entonces, lo que sentía dolor, lo que sentía miedo, lo que sentía, ¿de dónde viene? El miedo, el temor, el dolor, ¿de dónde viene? El sufrimiento, la depresión, las crisis, ¿de dónde vienen? De la carne, del alma. Cuando él murió a eso, todo lo demás era poder. Poder. Era el Espíritu Santo. Era poder. Entonces Dios lo que te ofrece, muere eso y viene mi poder. Entonces como uno no muere eso y se mantiene el otro esperando que Dios lo ayude el otro, uno vive como hueso seco. Todo el cristianismo, y por eso nos sentimos así. Yo me siento así, yo no sé tú, pero mi cristianismo, yo me siento un hueso seco. Así me siento. Uy, lo viene maravilloso. Jesús se aferró a la voluntad del Padre con un afecto que lo levantó por encima de todos los sufrimientos que le esperaban. Ningún hombre o demonio lo podían tocar. ¿Por qué? Porque ya no era Jesús hombre. Ahora era Dios en Jesús. Y si Dios era por Jesús, ¿quién contra Jesús? Entonces en el fondo era solamente, se tenía que cumplir un propósito de Jesús. Pero Jesús estaba cubierto con un poder que no le permitía sentir el dolor. Sentir temor, sentir miedo. Y por eso que siguió hasta el final. Si tú no lo puedes entender, ¿por qué la gente cuando estaba siendo quemada cantaban? ¿Por qué esa Mesach y Abednego entraron y no sintieron dolor? Se lo podía mostrar ahora, podrían haber escapado a la voluntad de Dios. ¿Pero qué hicieron? ¿La aceptaron? Porque había una diferencia entre querer y aceptar. Muchos querían, pero ellos la aceptaron. ¿Y qué viene cuando uno la acepta? Concéntrense. Si nosotros hemos de ser como Cristo, también tendremos nuestro Getsemaní, cuando seamos enfrentados a movernos a la perfecta voluntad de Dios. Puedes haber testificado por años, estoy aquí en la tierra solamente para hacer la voluntad de Dios. Yo obedeceré, de aquí en adelante empiezo a obedecer. Pero entonces, un día llegas cara a cara con una crisis de vida o de muerte, más allá de cualquier cosa que hayas conocido. Es un lugar donde tienes que escoger la voluntad de Dios o tu voluntad. Y esta puede ser la decisión más dolorosa y difícil que hayas enfrentado. Y generalmente el Getsemaní viene en estos momentos difíciles, cuando ya no hay salida, o cuando uno ya se siente que no tiene salida. Ese es tu Getsemaní. Y mucha gente no lo entiende así y le pide a Dios que lo saque de Getsemaní. Y ese Getsemaní lo produjo Dios, porque tenía un propósito, que aceptase su voluntad, porque era para llevarte al siguiente nivel. ¿Sabes cuánta gente escapa del Getsemaní o no? Sí. No sé cuánta gente te dice, no, ahora sí que nunca más. De ahora en adelante sí que voy a obedecer, ahora prometo que voy a ser un cristiano ejemplar. ¿Se puede? No, pues es carne. Y uno sabe que esa es la carne. Esa es la carne queriendo, pero uno sabe que no puede. Y después de eso, ¿qué vienen? Los comentarios carnales. No, que yo quiero tener un futuro, estoy buscando esto, yo quiero casarme, quiero tener hijos, quiero... Carne. Nunca se entendió la voluntad de Dios. Porque cuando está la voluntad de Dios es usarte como un vaso de barro, como un vehículo para moverse en esta dimensión, no para que tú sigas viviendo. Y eso es lo que la iglesia no logra entender. No se logra entender porque es muy difícil de entender. Por eso es que esto es para muy poco.
Porque es incomprensible. Porque esto rompe todo esquema de pensamiento que nosotros podamos tener. Y si se fijan es muy simple. Porque dice, fuiste comprado por precio, por lo tanto ya no eres tuyo. ¿Eso dice la Biblia? ¿Tu Biblia dice eso? Si dice, fuiste comprado por precio y ahora no eres tuyo, ¿qué significa? Eso, que ya no eres tuyo. Y si no eres tuyo, ya no vives para ti. Ahora vives para hacer la voluntad de otros. Y es súper simple. Y la verdad es que yo por eso yo no entiendo por qué la gente se engaña tanto y por qué complican tanto el Evangelio, si el Evangelio es simple. Lo que pasa es que es para muy poco. Por eso es que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar, sino solamente el que le permitió a Dios moverse y manifestarse en esta dimensión. Y para que eso suceda, tú tienes que morir a ti. ¿Están entendiendo de Romanos 6? ¿Sí? Entonces, este es un lugar donde escoger la voluntad de Dios puede ser la decisión más dolorosa y difícil que tú hayas enfrentado. Al final hay tres opciones, fíjense, tres opciones. Uno, puedes correr, que es lo que Jesucristo podría haber hecho, ¿cierto? ¿Se podría haber ido? Sí. ¿Se podría haber escondido? Sí. Segundo, puedes hacer nada y seguir haciendo tu propia voluntad, que es lo que hacen todos los cristianistas. No hacer nada, sigue haciendo tu voluntad, tus metas, tu futuro, tus deseos, tus anhelos, sigue haciendo tu voluntad. Esos son los tibios, que son peores que los que no son, ¿cierto? Y la tercera, puedes hacerlo de la manera de Dios, que es la manera difícil, que es el camino angosto, la puerta estrecha, que es el camino a la muerte. ¿Se está entendiendo el mensaje, no? ¿Sí? O sea que la manera de Dios es difícil. El camino, Mateo 7 lo dice, ¿no? Estrecho es el camino y angosta la puerta que lleva a la vida eterna ahí. Poquitos son los que la hallan. La manera del Señor casi siempre parece dolorosa y sin esperanza. Y aceptarla puede significar morir a todo lo que tú esperabas que sucediera en tu carne. Para entenderlo mejor, te voy a dar dos ilustraciones de la vida real. Y aunque no lo crean, hoy día me metí a Google y dije ilustraciones, testimonio de personas. Métanse a Google, pongan testimonios de personas que buscaron hacer su voluntad y la voluntad de Dios. Y van a encontrar toneladas de testimonios. Pero había dos mujeres, que uno me llamó la atención, y fíjense. Se llamaba, para que la busquen en ¿cómo se llama en internet, por favor? Búsquenla y lean toda la historia, porque yo la tuve que resumir y hacerla muy corta. Jackie Pullinger, así se llama. Jackie Pullinger. Sorpréndanse de esa mujer, por favor. Esta joven inglesa, era llamada a ser misionera, le había entregado el corazón totalmente al Señor. Ella estaba llena de ambición por Jesús. Un día dirigía un pequeño grupo de oración y trabajaba con todos los desamparados. Y como la mayoría de las muchas de su edad, ella esperaba encontrar un joven espiritual para casarse. Alguien quien compartiría con ella su carga por los perdidos. Ella testificaba amistades y a Cristo que estaba preparada para hacer la perfecta voluntad de Dios sin importar el precio. Llegó el día cuando ese deseo fue probado. Ella solo era una joven y el Espíritu Santo le dijo que tomara un barco y que se fuera al oriente. ¿Se acuerda que usted puso ese ejemplo? ¿Qué pasa si el Espíritu Santo el día te dice sale de acá, como lo hizo con Abraham? ¿Se acuerdan o no? Deja todo y sígueme. ¿Qué pasa? No, porque mi trabajo, porque mi familia, porque todo el cuento, ¿cierto? Sí, pues porque eso habla de qué. No, pero oye, hablemos serio, si estamos desmenuzando el Evangelio, hablemos serio, si entre nosotros no nos agrupamos, ¿de qué habla eso? Si Dios te dice hoy día, toma un barco y ándate, o toma un avión y ándate a la China, porque allá necesito que vaya, yo iré contigo, ¿qué haces? Bueno, a ella le pasó, concéntrate. Cayó de rodillas. Señor, y acerca del esposo, una cobertura espiritual para mi ministerio. ¿Y qué me dices de todos los impíos en Inglaterra que te necesitan? Y todas mis amistades y nuestras maravillosas reuniones de oración. Estoy supuesta a tomar la maleta e irme sin conocer a nadie y ni siquiera hablar el idioma.
ella estaba enfrentando la voluntad de Dios, lo desconocido, pero ella sabía que el Espíritu había hablado y su voluntad fue claramente revelada. Ve, porque yo iré contigo. Ella tuvo su experiencia del Getsemaní y antes de levantarse de la oración, ella murió a toda su ambición, su iglesia y amistades, a toda comodidad y voluntad propia. ¿Y qué pasó? Lea la historia, pues se le digo la lea. Un gozo inefable, que indescriptible. Subió al barco y les dio un beso de despedida a todos. Ella cruzó la raya, la voluntad de Dios a cualquier precio, y cuando el barco llegó a Hong Kong, Dios le dijo que se bajara, ella lo hizo, sin conocer ni siquiera un alma, sin hablar el idioma, y eso sucedió hace 15 años. Hoy día esta mujer es la madre espiritual de literalmente miles de drogadictos y personas atribuladas en los barrios pobres de Hong Kong. Miles. Lean la historia para que se sorprendan. Porque de un día para otro era dejar todo por hacer la voluntad de Dios. Entonces, en el fondo uno tiene que entender cuándo llega el Getsemaní, ¿cierto? Porque yo siento que a todos nos ha llegado, lo que pasa es que a veces uno no lo entiende. Porque donde uno es tan carnal y donde uno vive en su voluntad, quiere que Dios lo ayude a uno para que lo saque o para que saque adelante su voluntad, sin entender que es una oportunidad para pasar a la voluntad de Dios. ¿Cierto o no cierto? Está difícil, ¿cierto? Para ti no, mi grito, porque mi niño, entonces para ti es distinto. Para los que tenemos otras cosas es muy difícil. Por eso yo siempre le he dicho a ustedes que no tienen nada que perder, es más fácil. Por eso Pablo decía el consejo, si pueden quedarse solos, quédense solos, porque así va a ser mucho más fácil hacer la voluntad de Dios. Y eso no está diciendo que Dios diga dejen a su familia y todo el cuento, porque no es así. Pero si Dios te lo llega a pedir, tiene que ser así. ¿O no tiene que ser así? Pero fíjate que nuestra mente está encerrada en qué. No, Dios nunca pediría eso. ¿Cierto o no cierto? Por eso léanlo. Lean esa historia, por favor. Acuérdense, Jackie Pullinger, léanla. Ella ahora está casada con Jesús y es una verdadera hija de Sion. Conoce el éxtasis de estar en la perfecta voluntad del Padre. Otra mujer, llamada Amanda Smith, ¿y por qué puse mujeres? Porque yo encuentro que las mujeres son más decididas que los hombres. Se los digo en serio. Los hombres son... Yo siempre escucho de los hombres que van a cambiar, que van a hacer cosas y todo el cuento, y al final es que no se puede. No es que no quieran, pues yo sé que quieren, pero no se puede. Entonces la mujer tiene otro tipo de conexión. Entonces anoten este nombre y si lo quieren ver después lo ven. Se llama Amanda Smith, que vivió hace más de un siglo. Una mujer cuyo corazón estaba puesto en Dios. Ella era una humilde sirvienta negra y una guerrera de oración. La gente sentía la presencia de Jesús cuando estaba alrededor de ella. Dios le mandó un maravilloso y amante esposo a esta joven mujer, quien ministró con ella. Ella era misionera de corazón, le encantaba viajar y ganaba gente para el Señor donde quiera que iba. Pero entonces comenzó la guerra civil y el esposo de Amanda fue asesinado. Amanda lloró, pero siguió entregándose completamente a la oración y el servicio a los demás, y con el tiempo comenzó a sentirse sola. Comenzó a orar. Señor, mándame un esposo piadoso, uno que comparta mi carga de viajar y ministrar y uno que te ame como yo te amo. Un día ella conoció a un hombre que aparentaba hacer todas esas cosas. Él era un pastor laico metodista, quien dijo que iba a ser ordenado como corredor de circuito. Amanda oró, oh Señor, gracias, este es el hombre. Pero Amanda no llevó el asunto de Getsemaní. Ella no buscó al Señor por su perfecta voluntad, sino por la de ella. Muy adentro, ella temía que Dios dijera que no. Y ella quería casarse con él. Amanda nunca murió a su propia voluntad y ella tomó las riendas. Se casaron y dentro de 3 semanas Amanda se dio cuenta que perdió la voluntad de Dios. Su esposo no era un hombre de oración. Él había estado actuando para ganar su corazón. Luego, él confesó que no iba a ser ordenado. Él dijo que sabía que si ella no se hubiera casado con él, él dijo que sabía que ella no se hubiera casado con él si es que no le decía la verdad. O sea, si le decía la verdad. Con el tiempo, él dejó a Amanda y se deslizó. Ella pasó el resto de su vida sola, pero todo lo que hizo desde ese momento lo llevó a Dios, muriendo a su propia voluntad y fue grandemente bendecida. El Señor la dirigió perfectamente todos los días de su vida. Ella fue usada poderosamente como una predicadora de santidad. Amanda Smith había hallado el éxtasis en la perfecta voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios no es aceptada gozosa y obedientemente, algo horroroso va a suceder. Y yo no les estoy profetizando, yo les estoy diciendo.
Y me estoy hablando a mí. Porque yo siento que en algún minuto yo dejé de aceptar la voluntad de Dios para mi vida y empecé a hacer la mía. Y yo veo cómo mi familia se está destruyendo, cómo mi vida se está destruyendo, yo veo cómo mi vida ya no tiene gozo, cómo mi vida perdió el poder, cómo mi cristianismo ya no tiene forma. ¿Cierto? Porque no tiene forma y es porque está el conocimiento, porque está la revelación, pero está mi voluntad, no la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque en algún minuto yo decidí revivir y empezar a usar a Dios para que se hiciese mi voluntad. O yo empecé a vivir y a hacer mi voluntad sin usar a Dios para que hiciese mi voluntad. Que finalmente es lo mismo, ¿no es lo mismo? Sí, pues, son los dos igualmente culpables, ¿no? Sí, porque uno puede decir este descarado que le pide a Dios que haga, yo no lo hago, pues yo no le pido a Dios bendíceme y todos los cuentos, sino que lo hago solo, pero es lo mismo, ¿no es lo mismo? Sí, porque estoy usando el tiempo de otro. Quiere decir que la compra no se dio en mi vida, ¿cierto? Ahora prepárense, por favor, vamos a tratar de avanzar rápidamente. Si la voluntad de Dios no se acepta gozosa y obedientemente, algo horroroso sucede. Entra el endurecimiento, la vida pierde su sabor y todo muere. A esto se refería cuando Jesús dijo... Yendo un poco adelante, No. Ahí. Acordaos de la mujer de Lot. ¿A qué se refiere? Esto se los dije el otro día, ¿se acuerdan? Yo les hablé de la mujer de Lot. Por eso hoy día lo metí en el mensaje. ¿A qué se refiere? ¿Por qué Jesús les dijo acordados de la mujer de Lot? ¿En qué contexto estaba hablando Jesús de la mujer de Lot? Tarea para la casa, pues no podemos meterlo en cuestión. Tarea, por favor. Lucas 17, léanlo. Del 15 me parece 16 en adelante y se van a... No lo hagan ahora, por favor, porque se van a perder del mensaje. Pero llévenselo de tarea. Ahora, era la perfecta voluntad de Dios castigar y destruir Sodoma y Gomorra, ¿cierto? ¿Esa era la voluntad de Dios? Iglesia, ¿era esa? Esa era la perfecta voluntad de Dios, destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Por qué Jesús dice acordaos de la mujer de Lot? Y cuando lean el contexto se van a sorprender. Porque estamos hablando de aceptar la voluntad de Dios y de morir a la voluntad propia, ¿cierto? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot entonces? Veamos. Y fue su misericordiosa voluntad llevar a Lot y a su familia a un lugar seguro. Si los ángeles no lo hubieran tomado de la mano y lo hubieran arrastrado de allí, ¿se hubieran ido? Si no lo iban a buscar los ángeles y Dios lo hubiera dicho a Lot, sale de ahí, ¿se hubieran ido? No. ¿Por qué los mandó a buscar? ¿Y por qué los sacó arrastrando? Porque si no, no salían. ¿Por qué no salían? Porque estaban apegados a las cosas que sucedían en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Concéntrese. La esposa de Lot no se convirtió en un pelar de sal simplemente porque miró atrás. Eso es mentira. Yo estoy seguro de que no fue así. Concéntrese en esto, por favor, a ver si lo logramos entender. Lo que Jesús estaba diciendo acerca de la esposa de Lot va más profundo. Ella estaba enojada con Dios. En su corazón ella estaba casada con su casa, con su familia, con su círculo de amistades, y Dios se lo estaba llevando todo. Ella no deseaba la perfecta voluntad de Dios si es que esto significaba perder todas estas cosas. La escuchó llorando. Dios no es justo. Todo estaba yendo tan bien. Mi bella cocina, mis bellos platos. Nada de esto era pecaminoso. Yo era una buena madre. Nuestras cenas los domingos eran tan maravillosas. ¿Por qué me estás quitando todo? En ese momento, en su ira, su corazón se hizo piedra. La amargura la consumió. Jesús estaba diciendo de ella: cuando estás casado con algo y no sales de Sodoma, una dureza va a entrar en tu vida. Cuando estás casado con algo en esta tierra y no sales de Sodoma, ¿qué va a entrar a tu vida? ¿Y qué está pasando en nuestra vida? ¿No es dureza? ¿No se sienten duros? Serás como una estatua sin vida, que estarás muerta por dentro, porque las cosas se apegaron a tu corazón y porque se está haciendo tu voluntad y estás luchando por aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué trae eso? ¿Lo están entendiendo, no? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué llegamos a este estado? La mujer de Lot no tan solo perdió la voluntad de Dios, incluyendo un nuevo comienzo con paz y propósito, sino que también perdió todos sus sueños y ansias terrenales, porque todo se hizo humo. Hacer la voluntad de Dios puede requerir caminar directamente en la cara del horno ardiente. Consideremos a los tres jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Conocen la historia bien?
Eran hombres jóvenes en la flor de su vida, líderes de provincias teniendo autoridad y expertos en lingüística. ¿Ustedes sabían que ellos tenían gente a cargo? Estaban de ejércitos completos a cargo de ellos y tenían poder y autoridad. ¿Se podrían haber ido? ¿Se podrían haber ido? Cuando se dio la instrucción de adorar, ¿se podrían haber ido? Concéntrate en esto, por favor. Su meta era llevar las leyes hebreas de moralidad a su sociedad impía. No se puede contar qué sueños ellos compartían por la gloria de Dios, pero fueron mandados por decreto a adorar un ídolo con el resto del pueblo. Ellos fueron advertidos: ustedes tienen 24 horas. Si no se postran al sonido de la trompeta, serán echados en el horno que ha sido calentado 7 veces más. La voluntad de Dios estaba muy clara para ellos. No era posible que se postraran, pero allí estaban 3 jóvenes brillantes enfrentando la muerte de todo lo que conocían. Por supuesto que tenían opciones. Ellos pudieron decir: postraremos solos nuestros cuerpos, pero no nuestros corazones. ¿Podrían haberlo dicho? Vamos a postrar nuestros cuerpos, pero en nuestros corazones vamos a estar alabando a Dios, ¿cierto? O sea, va a ser una postura nomás, pero mi corazón va a estar con Dios. ¿Lo podrían haber hecho? O pudieron escapar. Ellos tenían guardas armadas a sus órdenes, los mejores caballos árabes a su disposición, tenían todo el dinero que necesitaban en sus manos en la tesorería nacional y había lugares seguros en países cercanos. Pero, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Ninguna de estas cosas. Al contrario, ¿qué creen ustedes que hicieron? Oración. Estoy seguro que se postraron a orar. ¿Y qué pasó en la oración? Fíjense, porque Dios no les dijo que salieran. Porque Dios no les dijo que escaparan. Llevemos los mensajes que estamos viendo. Porque Dios no los sacó de ahí. Porque tenía que llegar el momento de Getsemaní. ¿Y qué pasa en Getsemaní? Porque si hubieran escapado, ¿quién escapaba? Escapaban ellos. ¿Cierto o no cierto? Pero pasar por Getsemaní, concéntrate en esto, ¿qué significa? Significa morir a eso, al miedo, al temor, al escapar y todo cuento, para que venga el poder sobrenatural de Dios. Oye, no sé si lo están entendiendo. Qué locura. ¿Cierto o no cierto? Podrían haber escapado, pero si se quedaban, ¿qué venía? Gozo inefable. Fíjense en esto, por favor. No hubo una sola vacilación de compromiso esa noche, porque todos hicieron lo que Jesús hizo. ¿Cierto? ¿Qué hicieron? Todos ellos hicieron lo que Jesús hizo. La voluntad de otros. ¿Cuál era la voluntad de Sadrach, Mesach y Abednego? Hablando en serio, ¿cuál era? Fíjate que con cosas más pequeñas tú te vas. Por cosas que te pasan tú te vas. Sientes temor por cosas mucho más pequeñas. Imagínate, ¿qué hicieron ellos? La voluntad del Padre, ¿cierto? Murieron a su propia voluntad, a todas sus habilidades, a su futuro en el gobierno, a todos sus planes piadosos. Vale decir que ellos con eso están aceptando no adorar al rey, no postrarse. ¿Qué significaba? Morir a todas sus metas. ¿Se les acababa todo? ¿O vivían como reyes? ¿Sí? ¿Tenían lo mejor de lo mejor? Sí. Entonces, al no hacer eso, ¿qué estaban haciendo? Estaban muriendo a todo el placer que significaba estar en la tierra. ¿Están comprendiendo, verdad? Ellos dijeron: ¡oh Dios! Enfrentaremos lo que sea, porque tú eres capaz de librarnos de esto. Pero aunque no lo hagas, con gusto pasaremos por ello. Ellos no resistieron cuando los soldados vinieron a la mañana siguiente y los ataron de mano y pie. Más bien, yo creo que mientras estos jóvenes eran llevados al horno, cantaban alabanza a Dios, porque habían entrado al éxtasis de la perfecta voluntad. Y cuando tú entras y aceptas la voluntad de Dios, ¿qué viene? Éxtasis y poder. Yo creo que iban cantando. ¿Por qué? Porque con eso iban glorificando a Dios. Imagínate cómo estaba enojado el rey y diciendo: y estos hombres no se quieren postrar. Ellos estaban cantando alabanzas al Señor. ¿Qué creen que pasó? ¿Eso no trajo gloria a Dios? ¿Cuándo? En el momento de cantar no, porque el rey, ¿qué dijo? Ahora sí que me las pagan. ¿Sí o no? Caliente en el horno. ¿Y qué pasó cuando calentaron el horno 7 veces más? Se murieron los soldados que lo calentaron. No sé, imagínate lo que era eso. ¿Saben la historia, no? Prepárense. Iglesia. ¿Se pueden imaginar las llamas de ese horno, no? Hablando en serio. ¿Se pueden imaginar lo que era? Porque cuando hablamos de un horno, para que entraran 3 personas tenía que haber sido un horno gigante, ¿cierto? Pero ¿se lo pueden imaginar ustedes? Imagínense cómo ardía eso.
que la gente que lo empezó a calentar murió. O sea, imagínense la explosión que hubo para que hayan salido volando y hayan muerto. Imagínate lo que significa estar parado frente a ese horno. Si tú lo llevas a cualquier circunstancia de tu vida. Pues se supone que el cristianismo quiere decir que cada uno de nosotros va a pasar por un día de semana, ¿cierto? ¿Y saben cuál es el problema? Que si no pasamos el primer día de semana, vamos a tener que pasar por varios días de semana. Porque las pruebas te van a acompañar hasta que las pases en victoria. Si no las pasas, van a seguir viniendo. Así es exactamente como se ve cuando miras atentamente a la perfecta voluntad de Dios. Es miedoso, espantoso y doloroso para la carne, ¿o no? Si yo tengo que mirar la voluntad de Dios ahora. Concéntrese lo que estoy diciendo un minuto. Si yo ahora tengo que aceptar la voluntad de Dios, llevando este mensaje a mi vida, ¿doloroso? Sí. Sí, pues significa despojarse, significa dejar todo lo que mi carne anhelaba y quería y de cuento. ¿Cierto o no cierto? ¿Es doloroso, no? ¿Es horroroso? Sí, para algunos espantosamente. Por eso yo digo, para el que no tiene nada, no tiene problema. Para el que tiene, es muy grande el dolor. Estamos hablando de Abraham, Mesach y Abednego, que tenían todo. Y tenían que despojarse de todo para aceptar la voluntad de Dios. ¿Cierto? ¿Cuál es el llamado a Cristo? Siempre, ¿cuál es el llamado a Cristo? Dejen todo y síganme. Al hombre rico, ¿qué le dijo? De verdad, yo se lo dije el domingo. Podría haberle dicho, usemos tus bienes, ponlos a servicio para que crezca la iglesia, para que vayamos en ayuda de los pobres, los viudos, los huérfanos. ¿Qué le dijo? Regala a todos los pobres, sí. ¿Cierto? Porque el llamado, cuando Dios llama, ¿es a qué? A despojarse de todo. Y cuando hablamos de todo, ¿de qué hablamos? ¿De lo material? No, de todo. Solamente hay una invitación. ¿Cuál es la invitación de Dios? En Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cuál es la invitación? Entren al horno. ¿Sí o no? ¿Cuál es la invitación a Jesús? A la cruz. Vean todos los ejemplos de la Biblia. ¿Cuál es la invitación para aceptar la voluntad de Dios? ¿Es dolorosa? Te han demostrado que es todo lo contrario, ¿cierto? Te han dicho que Dios no quiere que pases por eso. Es mentira. ¿Cuál fue la invitación de Dios para estos tres chiquillos en el horno? Entren, ¿cierto? Sin embargo, cuando estos tres hombres hebreos fueron echados en el horno, ya estaban muertos, ¿o no? Entonces, ¿quién estaba operando? ¿Y el espíritu se puede quemar? ¿El espíritu sentía dolor? No, iglesia. Miren. Muertos a la ambición, muertos al gozo de escuchar los mensajes proféticos que Daniel había compartido, muertos a cualquier pensamiento de esposas e hijos, muertos a toda esperanza y sueño. Solo una cosa les importaba: obedecer la perfecta voluntad de Dios. Cuando abrazas gustosamente la voluntad de Dios, cuando realmente has muerto al yo, algo es liberado en tu corazón que nadie puede explicar o darte. Te pone más allá del alcance de los hombres y de los demonios, pero no es soltado hasta que entres en el horno. Una gloria maravillosa espera al alma que abraza la voluntad de Dios. La puerta del horno representa cruzar al otro lado a la perfecta voluntad de Dios. En este lado de la puerta hay un ejército de enemigos que se mofan, visiones de dolor y sufrimiento. Los demonios te gritan: Dios no espera esto de ti, Él te ama. ¿No dijo que Él te daría los deseos de tu corazón? Te has convertido en un fanático. Pero una vez que tú cruzas la línea y abrazas la voluntad de Dios, sucede algo increíble. Jesús se manifiesta en tu vida. Cuando ellos se abrazaron y murieron a su propia voluntad, Jesús se les manifestó. Y lo que ellos pensaron que eran carbones dolorosos, se volvieron en pastos verdes y brisas suaves. ¿Por qué? Porque Jesús estaba antes que ellos. Y había preparado el horno. Para los ojos humanos se veía como un horno de fuego, pero cuando ellos entraron era el reino de los cielos. Por eso ellos estaban con gozo adentro. Primero, Él se convertirá en todo en tu vida. Él será tu gozo, tu expectación. Él tocará ese lugar en tu corazón que ninguna persona en la tierra puede tocar. Yo amo a mi esposa y a mis hijas. El amor y la compañía que recibo de ellas es un gozo para mí. Pero solo hay un éxtasis en mi vida. Solo una persona que puede suplir todas mis necesidades.
Yo les digo, ¿verdad? Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijas y ahora últimamente me siento acompañada y converso con ellas, pero igual me falta algo. Y ese gozo y ese éxtasis que solamente lo tuve cuando estaba con Jesús. Cuando no operaba mi voluntad, cuando yo dije, dejo todo y le dije a mi esposa, ándate con tu mamá porque yo me voy a dedicar a Dios. Y me dijo, ¿cómo voy a vivir? No me importa, las calles donde sea, Dios me va a suplir. Ahí morí. Yo moría a mi voluntad, yo moría a mi vida. Ella es testigo y lo puede decir. Y fue ese momento cuando yo pasé mi Getsemaní que yo viví la gloria misma. Y hoy día la perdí, pero yo la voy a volver a recuperar. Porque yo sé que esto es mi Getsemaní. Este es mi Getsemaní, es despojarse de todo, es morir a todo para recibirlo todo. Si al final uno no pierde nada. Solo una persona puede suplir las necesidades más profundas en mí y ese es mi Señor. Y yo también lo conocí en el horno, iglesia. Yo lo conocí en el horno. Cuando había perdido mi empresa, lo perdí todo. Estábamos en la calle, estábamos en una plaza. Diciendo que vamos a hacer ahora después de haber salido de una clínica psiquiátrica un mes donde lo pasé horrible. Yo pasé por el horno, yo estuve en el horno. Y de hecho quedé con Dios. Y llegó mi Getsemaní y tenía que decidir. Y yo morí. Y les digo la verdad, siempre se lo he dicho, los 7 años más maravillosos que he vivido en mi vida fueron esos. Se los digo en serio, pues yo con mi bautismo fue lo más maravilloso, las cosas que yo vi en mi bautismo. Nadie las sabe. La chica sabe que yo me bauticé en la iglesia más grande que hay acá. Y que todos decían, oye, cuando yo iba a entrar al agua y todo cuento, oye, sienten la presencia de Dios. Fue increíble. Mi bautismo fue increíble, porque yo estaba muerto. Pues efectivamente yo fui a mi funeral. Y en algún minuto me resucité. La segunda cosa que Jesús hará será despojarte de todas tus ataduras. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego entraron al horno, entraron en una liberación. Cada atadura fue rota, cada herida fue sanada, cada temor desvanecido. ¿Por qué? Porque Jesús entró rápidamente. Cuando ellos entraron al horno ya estaba ahí el Señor. Estos 3 hombres cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo... ¿Qué fue lo que dijo? Perdón, en Daniel 3, 23 al 25. Daniel 3, 23 al 25. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. Dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. El rey, ahí nomás, el rey vio 4 hombres caminando, hablando y abrazándose. Los 3 hombres jóvenes eran abrazados por qué. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que pasa cuando uno pasa el Getsemaní? ¿De verdad? Porque es el mío, ¿sí o no? Es de los temores, yo sé los temores que vienen. Yo sé los temores que vienen, pues si yo estoy viviendo eso, yo sé los temores que hay en la vida de uno. Pero el dar el paso de aceptar la voluntad de Dios para morir a la voluntad de uno, en la Biblia dice que trae un gozo inefable y que trae la presencia de Jesús. ¿Esto es difícil? Sí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué el Evangelio está como está? ¿Se dan cuenta por qué nuestras vidas están como están? Porque la verdad es que hemos pasado por el Getsemaní, se nos ha presentado, pero hemos decidido hacer nuestra voluntad, ¿cierto? Y no aceptar la voluntad de Dios. ¿Sientes dolor? ¿Sabes cómo sanarte, iglesia? No sucederá simplemente porque Dios manda a alguien que te entienda, porque nadie te va a entender como Jesús. El único que puede satisfacerte completamente es Jesús mismo.
ya sea que sientas vacío, soledad, cualquier otra cosa. Cuando entras al horno de su voluntad, todas las ataduras caerán. Finalmente recibirás un llamado a predicar a Cristo. Cuando los 3 jóvenes hebreos entraron al horno, les llegó un llamado que no pudo llegar de ninguna otra forma. Y dice los versos 26 al 30, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra su Dios sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Se dan cuenta cuán rápido Dios cambió toda la atmósfera? Imagínense, la cambió inmediatamente. ¿Qué terminó trayendo el Getsemaní de estos 3 hombres? ¿Gloria para quién? Para Dios. ¿No es esa la voluntad de Dios? ¿Que tu vida y mi vida le traigan gloria? ¿No era la voluntad de Dios para Jesús? Por eso dijo, en esto glorificado a mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto. No, mucho fruto. ¿Y el mucho fruto cómo se produce? Mucho fruto. Son todas las manifestaciones del Espíritu. Y cuando las manifestaciones del Espíritu se están dando, Dios es glorificado. Por eso dice, mucho fruto. Iglesia. Esto es lo que va a suceder en los últimos días. La gente no se volverá a predicadores de renombre. En vez de eso, mirarán hacia los santos, sencillos y humildes, quienes se han sometido por entero a la perfecta voluntad de Dios. Estos son los que han conocido el corazón de Jesús. Ellos han salido del horno después de haber estado con Cristo. Y la gente se va a reunir a su alrededor diciendo, por favor, háblame. Veo que estás entregando tu cuerpo y tu alma a Jesús y yo quiero saber más de eso. Finalmente, hacer la perfecta voluntad de Dios a veces requiere volver a una situación familiar de la cual estuvimos corriendo. Puede ser que estés en una situación familiar que parezca sin esperanza. Has clamado, Señor, ya no puedo más. Yo sé que no esperas esto de mí. Piensas que ya no puedes soportar más tiempo. Y si todavía no te has echado a correr, probablemente sientes deseos de hacerlo. Pero correr nunca fue el plan de Dios. Jacob tenía una terrible situación familiar. Era más de lo que él podía soportar y de hecho amenazaba su vida. Él le había robado la primogenitura a Saúl, ¿se acuerdan? Y él quería escapar. Y fue tan cobarde que él tenía 3 esposas. Y mandó a las 2 que menos amaba adelante para que si venían hermanos se demoraran en matarla a todas y él pudiera escapar. Entonces, ¿qué hizo Dios para que eso no sucediera? Cuando tuvieron el encuentro, lo dejó cojo para que ella no pudiera escapar. ¿Cierto? ¿Cómo fue que Jacob manejó este problema? Él huyó de todo. No tuvo un Getsemaní. Él no murió al yo, ni le preguntó a Dios qué debía hacer o sí. En vez de eso, Jacob escuchó la voz de su carne. Esto es, ¿quién escuchó la voz de su carne? ¿A quién escuchó Jacob? A su madre. Rebeca, tiene que conocer la Biblia. ¿Y ahí la embarró? Sí, porque Rebeca, ¿qué consejo le dio? Fíjense por la carne y uno escucha consejos de gente. ¿Y la gente qué te dice? ¿Qué te dice la gente? La gente te da malos consejos. Cierra tus oídos, escucha la voz de Dios. Porque el problema de Jacob fue que escuchó a su madre. ¿Y qué le dijo Rebeca, iglesia? Génesis 27:43. Hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye. Eso le dijo Rebeca, ¿o no? Consejo de una madre. ¿Están acá conmigo, cierto? Jacob corrió por 20 años y fueron 20 años de dolor y problemas. Finalmente, Dios le dijo que era tiempo de enfrentar todo. En el Génesis 31:13 le dijo, levántate ahora y sal de esta tierra, vuélvete a la tierra donde naciste. Dios estaba diciendo, Jacob, nunca vas a conocer mi plenitud hasta que vuelvas y enfrentes este problema. Tienes que volver y entrar al horno. Él había escapado a Getsemaní. Había escuchado consejos que le habían dicho que no tenía que entrar a Getsemaní ni pasar por Getsemaní.
Y Dios le dijo, 30 años después, devuélvete, porque las pruebas que no pasamos en victoria nos van a acompañar hasta que las pasemos. Amén. Así que tuvo que volver. Y todos conocen la historia después. ¿Qué pasó con Jacob? Luchó con Dios. ¿Qué hizo Dios? Para que no volviera a escapar. Sí. ¿Por qué creen ustedes que lo dejó cojo? Por lo mismo, porque sabía que el hombre era propenso a escapar. ¿Sí? Jacob viajó con su familia para arreglar las cosas. ¿Y qué crees que fue lo primero que vio? A Esaú, que salió a enfrentarse con él en el desierto. Con 400 soldados airados listos para la venganza. ¿Y qué gritó Jacob? Señor, necesito un milagro. Tienes que cambiar el corazón de mi hermano. ¿Ustedes creen que no le gritó eso a Dios? Señor, que se arrepienta. Imagínate todos los Getsemaní que pasaron a estos hombres. ¿Quién produjo ese encuentro? ¿Qué era en la vida de Jacob? El ver al hermano con 400 soldados que él sabía que venían a matarlo. ¿No era un Getsemaní? Él tenía que tomar una decisión, ¿cierto? ¿Decisión? ¿Cuál fue la decisión? Quítale el odio hacia mí. Jacob tenía temor e ira en su corazón hacia Dios, porque solo se había sometido a la voluntad de Dios. Entonces, por volver, si él había huido, o sea, al volver le implicó que tuvo que enfrentar a su hermano. Él estaba diciendo, Señor, he dispuesto mi corazón a obedecerte, pero las cosas no están saliendo bien. Quizás las cosas no estén bien en tu familia, o en tus finanzas, o en tu misma vida. Estas son las mismas cosas que Saúl y su ejército representan. Cada dolor, cada argumento de la carne, cada razón que tu mente puede darte, porque no puedes enfrentar esta situación sin esperanza. El diablo te dice, has obedecido a Dios, has hecho todo bien, pero nada ha cambiado. El corazón de tu ser querido sigue siendo endurecido. De hecho, está peor. Si no corres ahora, pasarás el resto de tu vida en un infierno. Lo cierto es que no puedes continuar si tan solo te vas a someter. Pero puedes seguir si haces como Jacob. Jacob tuvo un Getsemaní, una noche de muerte. Yo sé lo que Jacob oró esa noche, porque yo sé que yo y que tú hicimos esa oración. ¿Qué oró Jacob esa noche? ¿Qué creen que oró Jacob esa noche? Porque dice que luchó toda la noche con Dios, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere luchar? ¿Usted cree que fue físicamente? ¿Ah? Sí, pues se mató. Pero ¿qué han estado pidiendo Jacob? ¿Qué habrá pedido Jacob? Señor, esta situación es demasiado para mí. ¿Jesús no pidió lo mismo? Esto es mucho para mí. Si es posible, pásame. Jacob, ¿qué le dijo? Señor, no me hagas pasar por esto. Si es posible, sácame de esto. Quítame el dolor. Quítame el sufrimiento. ¿Y qué dice Dios? ¿Y no es todo lo contrario de lo que te han enseñado? Sí, porque la carne quiere eso, ¿cierto? Y Dios lo que quiere es destruir la carne, y lo hizo hace 2000 años en la cruz. Romanos 6:6, ¿se acuerdan? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue destruido. La carne fue destruida, pero el proceso se tiene que dar. ¿Y dónde se da? En Getsemaní. He manipulado y tratado de hacer cosas, que las cosas sucedan, pero estoy cansado de hacer las cosas a mi manera. ¿No les pasa? No puedo seguir corriendo, Señor. Yo quiero que mi vida esté bien contigo. ¿Cuánto les pasa eso? Ya no aguanto más, Señor, ya no quiero más. Esaú puede matarme a mí y a mi familia, puede quitarme todo lo que tengo, pero prefiero estar contigo en la gloria que pasar otro día viviendo de esa manera. ¿No les pasa? ¿Cuántos quieren seguir viviendo la vida que tienen? ¿Cuántos quieren seguir sufriendo? ¿Cuántos quieren seguir probando? Van a seguir probando y probando y probando, y para darse cuenta finalmente que lo único que teníamos que hacer era aceptar la voluntad de Dios. Yo no sé si tú perdiste el gozo. Yo no sé si perdiste el gozo en tu vida, yo sí. Pero yo hoy día entendí cómo recuperarlo. Y la verdad es que uno entiende que uno anda buscando en la vida el gozo, ¿cierto? Y que lo llamamos felicidad, y uno anda buscando cosas para ser felices. Y la verdad es que después de que alcanzaste esas cosas, te das cuenta que tampoco eres feliz. Porque la felicidad cuando duró el minuto que las tuviste, pero pues pasó. Entonces tú te das cuenta que la felicidad no está en las cosas, que no está en la gente, que no está en el trabajo, que no está en los logros, solamente en Cristo. Y para eso hay que aceptar la voluntad de Dios. Pero para que aceptar la voluntad de Dios, si es que eres un escogido, si es que eres un predestinado, Dios va a preparar un Getsemaní.
Y el Getsemaní puede ser terrible, y desde tu perspectiva va a ser doloroso, pero yo estoy dispuesto a aceptarlo, porque la verdad es que nada se compara con lo que viene después de pasar por el Getsemaní en victoria. Amén. Ciérrenme sus ojos. Tú puedes estar enfrentando a un Esaú en este momento. Puedes pensar que tu esposo nunca cambiará, o que nada en tu vida va a mejorar, o que tu vida va a seguir siendo lo mismo. Dios no cambió a Esaú. Lo que él hizo fue sacarle el corazón de piedra. Cuando Esaú se encontró con Jacob, él cayó sobre su hermano besándolo y abrazándolo. ¿Y sabes lo que había? Una completa y perfecta paz. Porque eso es lo que produce Dios cuando abrazamos su voluntad. Aunque las cosas se ven terribles y uno diga no, porque si no hago esto, mi futuro va a ser terrible. La iglesia es todo lo contrario. Por eso es que hay que cerrar los oídos al diablo. Hay que cerrar los oídos y la mente a los dardos del enemigo. Iglesia, no temas entrar al horno. Mientras tengas la paz de Jesús y la perfecta voluntad de Dios, tú vas a poder soportar cualquier cosa en cualquier lugar y en cualquier momento. Puede que tus circunstancias no cambien, pero tú cambiarás. Jesús llenará tu alma de gozo y sanará todas tus heridas y tus dolores. Tu vida será llena, bendecida, porque Él será todo y todo en ti. No tienes más que correr, solo necesitas mirarlo a Él y abrazar su perfecta voluntad, y Él te dará su gozo abundante y grandioso en medio de tu presente prueba ardiente. Iglesia, yo solamente quiero bendecirte. Bendecirte porque la motivación de este estudio era yo encontrar la respuesta para mi momento actual de vida.